guztioi, eta nire lehen hitzak eskerrak emateko Sidenor osatzen duzuen guztioi, eta zorionak emateko. Gogoratzen dut, inbertsioen lehendabiziko fasea ikusi genuenean, arazoak bat zeuden, automozio sektorean, arazoak bat zeuden, Trump Amerikan zegoelako presidente, eta, une horretan bigarren faseari ekiteko, gogoratzen naiz, Jainaga jaunak aipatzen zuela, agian itxaronin beharko da, baina egin deguna hausnarketak esaten digu aurrera egin behar degula, aurreratu egin behar degula, eta inbertsioarekin jarraitu egin behar degula. Eta bere hitza bete du, eta gaur ikusi dugu inbertsio guztia egina dagoela, beraz zorionak. Enhorabuena, porque comentaba, cuando estuvimos viendo la primera fase de estas inversiones, era un momento complicado en cuanto al mundo del acero, la automoción, ya estábamos viendo una ralentización, Trump no nos estaba ayudando con todos los aranceles, no vamos a hablar de la parte de China entrando en Europa. Era un momento en el que, quizá una opción podía haber sido ralentizar esta inversión y, sin embargo, recuerdo que nos comentabais que ibais a dar un paso al frente, que ibais a continuar y que ibais a terminar la inversión y habéis cumplido vuestra palabra y hoy hemos visitado la instalación completa con toda la inversión prácticamente al 100% realizada y en funcionamiento. Por tanto, es una alegría ver que en dificultades, en una situación compleja y de incertidumbre, nuestras empresas son capaces de apostar y de seguir haciendo esas inversiones. Es el momento de hacerlo, es el momento de invertir en tecnología, en innovación y en prepararse para el futuro. No vale esperar a que el futuro llegue y en ese momento empezar a pensar qué hacer. Hay que adelantarse y yo creo que Sidenor nos demuestra que es capaz de hacerlo y de ponerlo en funcionamiento. Y él mismo decía, bi gai daude oso garrantzitsuak, aipatzen ari ginen eta aurreko legealditikan ari ginen lantzen bi transizio oso garrantzitsua dienak, digitala eta baita ere energetikoa eta aldaketa klimatikoaren kontra egitearena. Ez dira berriak guretzako eta Sidenorrentzako ez dira berriak, eta askotan pentsatzen dugu horrelako sektore batek, agian norbaitek esango du aspaldiko enpresa bat, sektore bat aspalditik datorrena, betidanikan Euskadin egondana, nola egingo ditu horrelako transformazioak eta horrelako transizioak. Hemen ikusten da horrelako betiko enpresa bat transformatzeko eta transizio horiek hartzeko eta indarra hartzeko balio diotela. Una empresa que podemos decir que es un sector casi maduro en el buen sentido de la palabra, que viene de hace mucho tiempo, que se ha sentado en Euskadi y que nos ha hecho estar donde estamos en estos momentos. Y alguien puede pensar que una empresa de estas características, ¿cómo va a empezar en un proceso de digitalización y de transformación? Y hemos visto que no solo es posible, sino que esos procesos le permiten ser más competitivo, mejorar el producto, mejorar la calidad y hacer que esa eficiencia le haga ganar clientes y presencia internacional. Por tanto, no solo es posible, sino que lo hemos visto. Una digitalización de una planta que parece, pues casi ciencia ficción, pensar una planta de esta dimensión que hace productos de estas características totalmente digitalizada, automatizada y controlada en remoto. Yo creo que es un ejemplo de cómo tenemos que hacer las cosas. Y la digitalización no es solo para las empresas de última generación, para las empresas que se dedican a productos, vamos a decir, más novedosos, para todas aquellas empresas que quieren ganar en competitividad, mejorar sus productos y mejorar su calidad, es posible y además lo tenemos que hacer. ¿Y qué decir de todo el aspecto medioambiental? No solamente en cuanto a reducción de emisiones, sino en cuanto a reutilización de todas esas elementos que van apareciendo a lo largo de todo el proceso, que se vuelven a reutilizar y que hacen que todos los residuos industriales en los que tenemos que poner un esfuerzo muy relevante también sean absorbidos, recuperados y utilizados en la propia planta y, si no, gestionados de una manera adecuada. Son elementos que son cruciales y decimos que la empresa del siglo XXI será sostenible o no será. Y también aquí vemos que sector maduro, digitalizado y además sostenible. Y finalmente, el aspecto energético. Energiari buruz ere asko hitz egin dugu, eta Sidenorrek aspalditikan egiten ditu hainbat inbertsio eraginkortasun energetikoa nolabait bere prozesuetan sartzeko.
Zeren, azken finean, enpresa elektrointensibo bat da, hau da, elektrizitate asko erabiltzen duena eta horrek suposatzen du kostu ikaragarria. Beraz, zenbat eta hobeto kudeatu, kostua ere gutxiagotu egingo da. Eta hor badaukagu, estatuarekin, oraindikan ere, aspalditikan lanean ari geran gai bat, eta orain atera dutena. Acaba de publicarse el decreto de los consumidores electrointensivos. Sin embargo, entendemos que no responde a las necesidades de nuestras empresas. Lo hemos trabajado durante mucho tiempo con empresas como Sidenor y, desde luego, vamos a continuar haciendo un esfuerzo porque lo que en otros países es posible, lo que en otros competidores europeos ubicados en Francia o en Alemania, que son nuestros principales competidores, es posible, también ha de ser posible aquí. También el Estado español tiene que adaptarse y hacer que nuestras empresas sean competitivas, no por todo lo que hacen, que ya hacen muchos esfuerzos e invierten mucho dinero para ser competitivos, sino que además todas esas otras ayudas que vienen de los Estados miembros en la Unión Europea también puedan ser aplicados en el Estado español. Beraz, nik uste dut zoriontzeko eguna dela eta gure aldetikan zorionik eta beroenak. Eskerrik asko. Egun on denoi, eskerrik asko José Antonio, Arantxa, eskerrik asko José Antonio por abrir al Gobierno vasco las puertas de tu casa y eskerrik asko por apostar por nuestro país, por su industria, por esta gran inversión que habéis desbrozado perfectamente la consejera y tú mismo, y por el desarrollo económico que en este momento económico difícil, ¿no?, nos puede servir precisamente para dar impulso importante a esta salida de la situación en la que nos encontramos. En Euskadi yo diría que tenemos experiencia en salir de situaciones complicadas. Me atrevería a decir que lo llevamos en el ADN, pero es verdad que este año se nos está haciendo difícil a todas y a todos en los distintos ámbitos, ¿no?, tanto sanitario como económico fundamentalmente. Nuestra responsabilidad y nuestro compromiso como Gobierno es apostar por el presente mirando al futuro. La situación económica, como decía, es muy dura. En 2020, según nuestras últimas previsiones, la economía vasca ha caído un 9,5%, un desplome inédito en tiempos de paz. Vamos a perder miles de empleos. Mañana vamos a conocer los datos de la PRA que nos dirán un poco lo que ha sido el impacto en el empleo en el año 20 de esta situación que estamos padeciendo. Y hay que reconocer que además detrás de cada número de paro hay una persona y en eso de verdad nos tenemos que centrar. En recuperar los niveles de desarrollo económico previos a la pandemia y mejorarlos para mejorar a su vez la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas de Euskadi. 2020 será mucho mejor, tampoco es una previsión fácil o muy difícil, perdón, de hacer esta, ¿no? El PIB crecerá, creemos que algo más del 8% y recuperaremos más de la mitad del empleo perdido si la pandemia, desde luego, no sigue cortocircuitando nuestra normalidad. Y previsiblemente el año 2022 volveremos a los niveles de la prepandemia. Como saben, estamos inmersos en trámite presupuestario, en trámite de la aprobación de los presupuestos. Estoy seguro que escucharán muchas voces en contra, alegando argumentos que en ocasiones se me hacen difíciles de contextualizar. Espero que también algunas a favor, aparte de la mía, lógicamente. Fíjese, el 11 de febrero Euskadi va a contar con el mayor presupuesto de la historia de este Gobierno vasco. Unos recursos focalizados en la recuperación económica y el empleo, además de garantizar la salud, la educación y las políticas sociales en nuestro país. 12.442 millones de euros que posiblemente se verán aumentados con la llegada de fondos europeos destinados a la transformación económica y a la aceleración de determinadas políticas públicas. Los fondos provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de Europa deberían suponer un impulso verdaderamente tractor si desde los Estados miembros se gestionan con inteligencia, con una mirada quirúrgica para extraer lo máximo posible y optimizar la captación de los mismos. El Gobierno vasco aprobó, como saben, el pasado 29 de diciembre el programa Euskadi Next. Nuestro planteamiento en esta propuesta inicial es ser capaces de atraer de Europa 5.700 millones e impulsar con ello una inversión de más de 13.000 millones de euros en un periodo de 4 años. Es, desde luego, todo un reto que hay que saber gestionar, tanto desde lo público, pero también desde lo privado. Euskadi Next reúne un conjunto coherente y consistente de iniciativas públicas y público-privadas, diseñadas para afrontar los retos de la transición energética, ecológica, la transición digital y la cohesión social.
Este programa de inversiones exige una colaboración entre administraciones y agentes económicos y sociales, que se va a concretar en una verdadera gobernanza multinivel para hacer valer los principios de subsidiariedad y corresponsabilidad tanto para el diseño como para la ejecución del conjunto de recursos que financian las competencias compartidas o propias. Me gustaría reiterar que el último borrador del reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que previsiblemente se aprobará el 8 de febrero, establece que las autoridades regionales y locales puedan ser consideradas como socios importantes en la implementación de las reformas y las inversiones y que deberían ser convenientemente consultadas e implicadas de acuerdo con el marco legal existente. En este sentido, el Estado español, con sus comunidades autónomas y los repartos competenciales existentes, son un claro ejemplo de la necesidad de esa implicación que apunta la Unión Europea. Los recursos provenientes del MRR están sujetos al cumplimiento de objetivos, de hitos y a un calendario. Están condicionados a la ejecución de los compromisos asumidos en cada plan. Euskadi vuelve a reiterar que para una buena gestión y ejecución de los recursos europeos es necesario un papel protagonista de las instituciones regionales. Si no, corremos el riesgo de que este tren pase de largo y es un riesgo que no podemos permitirnos. Hoy hemos sido testigos, tras esta visita, de que Euskadi tiene materia prima para optar a los fondos europeos. Hay conocimiento, hay esfuerzo, hay trabajo, hay apuestas públicas y privadas. En definitiva, hay estrategia. Euskadi se puede decir que tiene rumbo. Queda pendiente que España sepa comprender bien la brújula y llegaremos a buen puerto. Quiero pensar, que así será. Eskerrik asko.